En un día que salen los de la chapa impar, sí tenés un problema de salud. O sea, Sí, señor. no podés estar en la calle y te dicen, ¿dónde te vas? Me voy al supermercado. No te corresponde por tu número de chapa y te van a incautar el vehículo. Exacto. Eso dice el decreto. Sí, señor. Si tengo síntomas, ¿a dónde debe llamar la persona que tenga estos síntomas? Podés llamar a la línea 154 del Ministerio de Salud. Son los síntomas que podrían deberse al COVID-19. Estamos hablando de tos seca, también fiebre alta y dificultad para respirar. De hecho, si hay dificultad para respirar, lo que nos están diciendo es que ya ahí, en ese caso, hay que ir hasta un hospital. Cuando empieza el problema para poder respirar normalmente, porque ahí puede empezar a complicarse la situación. Última placa, a ver. ¿Podemos salir a la calle ya mañana, por ejemplo? Sí. No. Estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena total. Seguimos en cuarentena total, a pesar de que hay algunas excepciones más a la lista que ya teníamos. Continúa la cuarentena total y vamos a saber si esto va a ser hasta el 19 o si va a ir un poquito más incluso. ¿Y quiénes son los exceptuados, Luis? Y esta es la cuestión clave, porque se habla siempre de los no exceptuados. ¿Quiénes son los exceptuados, los que pueden salir igual? Los trabajadores del rubro de la salud. Esto es... obviamente, estamos hablando de enfermeras, médicos, todo lo que estén vinculados personal administrativo y de limpieza de los hospitales también. Todo lo que trabajan en el sector salud. Sí. Los periodistas. Sí. Autoridades nacionales también, de los 3 poderes del Estado. Autoridades nacionales y Fuerzas Armadas, pero autoridades nacionales en su función. Función. O sea, no es que se fue al baño en el interior y tiene una diarrea y viene corriendo a Asunción. No. Eso no vale. En su función. Como algún diputado que cree que parte de su función es lo que hace cuando está con diarrea. Periodistas, los taxistas, porque estos preguntan todo el tiempo, los taxistas, los que tienen el servicio de Uber, pueden trabajar. Sí. los transportadores de mercaderías, porque también recordemos que igual se tiene que proveer a los lugares. Toda la supermercados, logística, etcétera, digamos, de los que están exceptuados. Sí, estamos hablando de mercaderías, de las farmacias, los supermercados. Y acá hay una cuestión muy importante porque esto sí generó mucha confusión y la aclaración la hizo el Ministerio de Industria y Comercio. Los delivery. Sí. Según lo que dijo la ministra de Industria y Comercio, porque no está aclarado en el decreto, En el decreto no. Ella dice que cualquier producto que se venda virtualmente sí se puede transportar a través del delivery. O sea, puede haber delivery de productos electrónicos, puede haber de lo que fuere. ¿Qué pasó con las bebidas alcohólicas, Luis? Están incluidas también en el delivery. Ahora. Desde las 5 hasta las 23. Eso sí, hay una restricción, no es que puede estar todo el tiempo. A cualquier hora. Y también hay que decir que entre los exceptuados están los obreros, porque ese es un tema fundamental, que desde mañana van a empezar a operar obreros. Se calcula que más o menos unas 50.000 personas están de alguna forma vinculadas a lo que tiene que ver con obras civiles. Exacto. Lo nuevo que aparece en el decreto como una excepción. Bueno, ya están hechas las aclaraciones. De todas maneras, estoy segura que de vuelta van a venir las preguntas, pero vamos a ir a nuestros panelistas que ya están esperando así pacientemente que hagamos estas aclaraciones para comenzar a charlar. Nos acompaña nuevamente esta noche el ministro de Hacienda, Benigno López. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Santiago, Menchi, Luis, un gusto estar con el panel, saludo a la audiencia. También nos acompaña el señor Rubén Ramírez. Muy buenas noches, Menchi, un placer, Economista. Santiago. Muchas gracias por Luis, estar acá. Estimados colegas de este De panel. este lado, Luis. Lo tenemos a Bruno de Felipe, es del grupo de los microempresarios. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Emprendedores, sí. Gracias. Bueno, hay mucho que hablar contigo porque hay una situación ahí terrible. Y está con nosotros Raúl Vera, fue presidente del Banco Central, es presidente de la Asociación de Bancos. ¿Presidente o miembro, Raúl? Soy presidente. Presidente de la Asociación de Bancos. Hola, Raúl, gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes este momento y con los panelistas también. Bueno, y si les parece, vamos a arrancar ya con lo que la gente quiere saber sobre el tema de economía. Hoy la urgencia es el subsidio, Benigno. A la fecha, ¿cuánta gente se inscribió ya para recibir este subsidio que es para informales y para trabajadores cuentapropistas? ¿Y cuántos ya están en la lista de los que van a cobrar? No. Ya pasaron los procesos de depuración. El proceso de depuración empieza mañana para poder empezar a pagar el martes o el miércoles. Hasta anoche había 500.000 personas inscritas. Y hoy hubo un problema por una cuestión tecnológica en la página y se prorrogó un día más para permitir que todos puedan inscribirse. Y desde el martes, miércoles más tardar, vamos a estar pagando.
O sea, ¿se pueden seguir inscribiendo hasta cuándo entonces? Hasta el miércoles salió la aclaración hoy. Hasta el miércoles. Por el tema que hubo hoy un periodo importante que no se pudieron inscribir. Pero ahora ya se puede inscribir cualquiera, porque primero No, era... por los números. Sigue siendo los mismos números. Siguen siendo los mismos Sí. números. Hoy creo que eran 6 y 7 y mañana eran 8 y 9. ¿Qué pasa con los que no se inscribieron cuando les tocaba? Se pueden volver a inscribir después. Pueden hacerlo, Sí. pero también en forma ordenada, digamos, ¿no? Ya no, Estamos hablando de no Putibó. recuerdo bien Sí. esa parte, pero sí se pueden volver, no pierden la oportunidad de La inscribirse. oportunidad de hacerlo. Claro, aclaración importante. Estamos hablando de Putibó, que es Sí. para trabajadores informales y Sí. cuentapropistas. Sí, señor. Primer pago de poco más de 500.000 guaraníes. Sí, señor. Esto es ajeno a lo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Año- Es un programa Ñangareco. diferente. Sí, es otro programa. Otro programa. Ok, hasta el momento más de 500.000 se inscribieron. Sí. Pero eso tiene que empezar a depurarse recién a partir del martes. No, el martes tenemos pensado pagar. El sistema Ya. que están usando el equipo de Hacienda liderado por Carmen Marín es hacerlo bastante rápido y tenemos la experiencia de que va a ser, o la expectativa de que va a ser muy rápido porque vamos a dividir por departamento y van a empezar por Central y Asunción. Entonces los primeros pagos van a estar habilitados para el martes y seguramente con este inconveniente hoy, probablemente el miércoles. Pero paralelamente se van a seguir inscribiendo y ya Se van a van estar inscribiendo pagando. y se va a hacer el proceso. Pero ya están depurando las Se listas. están depurando también las listas. ¿Y cuánto ya Pero depuraron hasta ahora, ministro? tenemos un problema porque estamos también ayudando a la Secretaría de Emergencia. Con Ñangareco. Y estamos depurando lo de Ñangareco, por eso ya no empezamos el nuestro. Ah. Yo creo que eso se cerraba hoy. Pero ya hay un número de personas que depuraron ahora y dijeron, ¿estas están fuera o no? Todavía no. Ah. Que hasta donde yo sé no, porque estamos ocupados con Ñangareco. Vamos a seguir con Ñangareco, me parece, antes de hacer más Sí. énfasis en Putibó, porque Ñangareco todavía tiene muchos inconvenientes, Santi y Luis. O sea, Claro. todavía, digamos Pero- que no se alcanzó el universo que ustedes Claro, pretendían. pero de venimos acá a dar un 330.000. dato. Vos decís, hoy termina lo de Ñangareco. Esa era la promesa, ¿verdad? Hoy terminaba la lista de Central y Asunción, la terminaron el viernes y el fin de semana era dedicarse al interior, seguramente hoy, mañana hasta más tardar, pero hay un tema de que la misma gente de Hacienda que tiene que hacer el programa nuestro está ayudando en el sistema de Ñangareco. emergencia nacional. Pero eso quiere decir que Sí. entre mañana y pasado ya van a estar los 330.000 beneficiarios de No, ellos primer subsidio. Ñangareco. tienen, es un proceso muy complejo ese, ¿verdad? Porque primero se fue cambiando la película por el camino, iba a ser víveres, cambió, y tienen un sistema donde tienen que identificar el núcleo familiar, que es lo que está demorando, ¿verdad? Entonces, ellos tienen, ese programa estaba previsto para 300.000 personas, y ellos ya tienen inscritos 600.000, Claro. y se siguen inscribiendo, entonces... La ventaja para la gente que no está inscrita, que no reciba el dinero, Ese primer subsidio. ese digamos. primer subsidio, va a poder aplicar también para Putibó. Ministro, ¿y qué es exactamente lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer ustedes para no tener el mismo inconveniente de un número grande de notificados, pero un número bajo de personas que ya recibieron el dinero, que es un poco lo que hoy reclaman con el programa Ñangareco? El sistema de inscripción es diferente y las inegibilidades también. Entonces, acá lo que demora mucho es identificar el grupo familiar, porque esto es por familia, Ñangareco. Entonces, ahí generalmente vienen las listas y no viene la historia familiar. En este sistema se tiene un proceso de inscripción mucho más sencillo y no es, la inegibilidad es más sencilla de detectar. También. Y la acreditación tendría que ser inmediata Y ya la en el caso de acreditación ustedes. va a ser, o sea, es un proceso otra vez, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hacer la transferencia y lo que van a tener es muchos ya tienen las billeteras. Entonces va a ser más rápido el proceso de recepción del dinero. Quiero pasar un poco con el sector privado para saber un poco cuál es su escenario y después seguir discutiendo en tal caso con el ministro y con los Sí, otros que hacemos sí, sí. ante esto. Y me gustaría, Bruno, que nos cuente un poco, vos estás viviendo en carne propia lo que padecen miles de microempresarios en este momento y empresarios de pequeño y mediano porte en el país. Bueno, realmente estamos ante una situación crítica donde ahí ya esta semana probablemente vamos a estar viendo que muchas empresas se van a cerrar si no se toman medidas mucho más urgentes de parte de, no medidas, sino que implementación de medidas, yo diría, porque las medidas están, las leyes salieron, existen caminos y canales para apoyar a emprendedores, pero el dinero no llega. Y el dinero no llega, ¿y qué pasa? Un emprendedor que tiene que pagar salarios, un emprendedor que tiene que pagar cuentas, tiene que medir el riesgo y decir, a ver un poco, si no me dieron todavía el dinero hasta ahora, ¿qué garantía tengo yo de que dentro de un mes me van a dar el dinero como para que yo pueda estirar mis cuentas y ver si pateo y ver si después me financio? Entonces ese es el gran desafío que tenemos.
que el dinero llegue a las manos de los emprendedores para que ellos puedan reorganizar sus cuentas y sostener el empleo, que es lo que más nos preocupa. El autoempleo de muchos de los emprendedores, pero sobre todo también el empleo de la gente a quienes ellos contratan para que avancen sus proyectos. ¿Qué se puede decir de Asoban? ¿Por qué no llega el dinero, Raúl? Bueno, hay que reconocer de que estamos en este proceso desde el 16 de marzo. Hoy estamos hablando de aproximadamente 20 días en donde no solamente los bancos tuvimos que reorganizarnos porque en nuestra oficina a lo sumo está trabajando el 40% de los colaboradores, el resto está trabajando en forma remota y tuvo que reinventarse la operativa bancaria en un plazo de tiempo bastante corto. Ahora, es cierto lo que dice Bruno, hay muchos instrumentos y el sistema financiero está trabajando. Te estaba comentando recién de que solo si se tiene en cuenta la mitad, un informe parcial de los bancos asociados a la ASOAM indica de que a finales de marzo, y esto es entre el 16 de marzo y finales de marzo, ya se beneficiaban aproximadamente con renovaciones, refinanciaciones, extensión de cuotas y demás, cerca de 440.000 personas por un monto de aproximadamente 280 millones de dólares. A ver, hasta esa fecha, 280 millones de dólares en refinanciación de renovaciones, refinanciaciones y extensión de cuotas en algunos casos. Y esto es solamente un informe parcial, porque dado de que el fin de mes también coincidió con esta Semana Santa, no pudimos tener la información de la totalidad de los bancos asociados. ¿Y créditos nuevos en el marco de la emergencia? Hay también créditos nuevos ¿Cuántos? en el marco de la emergencia. Es muy difícil todavía indicar eso, Santiago, pero hay. De hecho, hay bastantes. Hay algunos bancos que inclusive reportaron incremento de crédito por más de 60.000 millones de guaraníes en su cartera. Y para darle una idea, el 16 de marzo empezó la cuarentena. El 20 de marzo, ya a iniciativa de la SOAM, se divulgó un plan para la extensión de cuotas de personas físicas y MIPYMES. Para que tengan una idea, hoy la cartera de consumo, que podría ser aquella más vinculada con este segmento de personas que estamos hablando, representa aproximadamente 12 billones de guaraníes, que en dólares representaría aproximadamente 1.200 millones de dólares. Y también la cartera de vivienda se está refinanciando gracias a uno de los fondos que habilitó la Agencia Financiera de Desarrollo y eso representa otros 500 millones de dólares, cuyas cuotas se están pasando al final del periodo. Ahora, me da la impresión de que hay como dos escenarios muy disímiles acá, el que plantea Bruno y el que plantea Raúl. Y justamente interesante es que podamos generar este espacio para que pueda haber ahí una comunicación directa, porque yo lo veo a Bruno con algunos gestos que no hablan precisamente de lo que está diciendo Raúl. No, yo no niego que haya sido así mismo y realmente hay que agradecer que los bancos respondieron rápido y nos dieron esa ventaja a todos los paraguayos. La verdad que ha sido maravilloso eso, digamos, porque yo no sé qué íbamos a hacer si no teníamos esa solución tan rápida que hubo. Falta esa misma celeridad en la entrega de créditos. Y falta esa misma también transparencia, digo, en términos de compartir información sobre cuántos créditos nuevos se entregaron a pymes o a personas físicas que a través de su propia cuenta bancaria consiguen créditos para financiar sus gastos, que es lo que pasa la mayor cantidad de las veces, ¿verdad? Las pequeñas empresas generalmente no tienen un vínculo muy directo con los bancos. Generalmente es el emprendedor el que tiene su cuenta en un banco y el que consigue un crédito en el banco, en la cooperativa, donde sea, y con eso se va organizando y va trabajando y después se van llegando a mayores niveles de sofisticación, donde tenés tu cuenta bancaria ya en el banco y ahí pedís un crédito. Ahora, estos créditos que estás diciendo, Raúl, ¿son iniciativa propia del banco o ya está funcionando el fondo de garantías que supuestamente pone en estado con la ley de emergencia? Porque ahí es donde tienen que salir los créditos para las microempresas. Y ahí es donde tenemos que entender algo que yo creo que es muy importante y creo que muchos saben ya esta realidad, pero tengo que decir, nunca funcionó muy bien el sistema bancario con relación a trabajar con las pymes, ¿verdad? Ahora estamos viendo esto en mayor gravedad porque las urgencias son mayores. 70% de nuestros encuestados, que son pymes, nos dijeron que no podían sobrevivir más de 5 semanas. Estamos por la cuarta. ¿Qué números son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? De nuestros encuestados fueron más de 1.000. ¿Y de los 1.000 el 70% dijo que no sobrevivía más de 5 semanas.
Entonces eso es lo que yo quiero transmitir nomás. Yo entiendo que existen muchas limitaciones en términos de desplegar estas políticas, pero nosotros necesitamos algún tipo de estrategia súper innovadora y mucho más arriesgada para que los fondos salgan más rápido. Y ahí está el fondo de garantía. ¿Por qué? Porque el codeudor es el Estado. Y es cierto que si después ese prestamista no pagó al banco, después el Estado va a tener que poner esa plata para devolverle al banco y para mantener financieramente estable todo. Pero es mucho más barato el riesgo que estamos asumiendo como sociedad al entregar estos créditos garantizados con la codeuría del Estado, que el riesgo que vamos a tener si es que se genera una gran ola de desempleo como la que vemos venir, ¿verdad? Porque la verdad es que si no hay plata en las cuentas de las empresas, no va a haber forma de que sostengan. Estamos hablando de cuántas micro, pequeñas y medianas empresas que podían llegar a parar por completo y cuántos puestos de trabajo quedarían. La verdad que no te quiero mentir sobre eso. Yo sé que en el aspecto de micro hay más de, según el MIC, hay más de 800.000 microempresas en Paraguay, ¿verdad? Micro puede ser hasta cuenta propista, sí, claro, ¿verdad? Entonces hay muchos informales, hay 600.000 por ahí de esos 800.000 que son cuenta propista. Y un dato, el 70% de la gente que trabaja en el sector formal son empleados de esas microempresas. Sí, de las pymes hasta las medianas, digamos, llegando hasta las medianas. Así mismo el 70%. Y ese es el riesgo, además, que nosotros vemos, digamos. No nos preocupa tanto que las empresas... O sea, estas empresas ya no van a ganar dinero. Ya vemos eso. Eso no es la preocupación acá. La preocupación acá es que puedan sostenerse y que puedan sostener los empleos de todos los colaboradores. Y para eso van a asumir un préstamo que realmente va a ser un préstamo para sostener empleo. Porque la verdad es que no hay facturación para sostener ese nivel de... Hoy ustedes tienen un número de cuántas ya dejaron de operar, Bruno. No tenemos. No tenemos. Y además el panorama es muy incierto, digamos, porque independientemente de que haya una flexibilización en la cuarentena, muchas de estas empresas, sobre todo las micro, no van a volver a operar probablemente durante muchos meses o no van a tener clientes que puedan consumir lo que ellas están ofertando. ¿Qué pasa con ese fondo de garantía, ministro? Porque hoy leíamos una información, es cierto, viene de otra realidad, que es Chile. Piñera anunciaba un fondo de garantía de unos 3.000 millones de dólares justamente para este sector, el más golpeado en todos los países. Sí. Bueno, yo le diría a Bruno que trate de aguantar unas semanas más, porque la situación que él reclama está siendo resuelta, ¿verdad? Cuando hablamos de rapidez, la ley tiene 15 días, desde que está reglamentada. El martes cumple 15 días, ¿verdad? Entonces se está haciendo todo lo posible dentro de la ley. El fondo requería de financiamiento, ¿verdad? Hemos cerrado un acuerdo para financiar el fondo de garantía por 100 millones de dólares. Mañana se van a suscribir los decretos seguramente. Y eso va a dar un apalancamiento enorme al sector que va a llegar a casi a 500 millones de dólares en crédito, una vez que todas las empresas que él señala sean sujetos de crédito, y con la garantía que va a tener el FOGAPI seguramente van a tener más posibilidad de acceder a los créditos del sistema financiero. Eso se va a canalizar vía la Agencia Financiera de Desarrollo y esperamos que tenga un impacto importante en la tranquilidad, sobre todo del sector, que es el sector que mueve la economía del país. A la par que de eso también estamos fondeando la fiducia, que habla también la misma ley en el artículo 18. También cerramos los acuerdos para hacerlo el viernes y estamos emitiendo el decreto mañana. Y eso va a tardar, y eso va a tener un par de días para instrumentar dentro de la AFD y la AFD con los bancos. Pero la tranquilidad para darle a Bruno y a sus sectores es que eso va a estar funcionando y va a estar fondeado adecuadamente para hacer frente a ese desafío que es el crédito. Nosotros calculamos que el crédito que tiene ese sector es alrededor de 1.000 millones de dólares en el sistema, y yo creo que casi todo va a estar cubierto. Ahora, me gustaría preguntarle a Rubén, que digamos está en el sector privado ahora y en tu calidad también de economista. Lo que estamos dibujando hasta el momento es el sector real, vamos a decir las microempresas que emplean al 70%, micro y mediana que emplean al 70% de la gente que trabaja en el país en el sector formal. El sector bancario que dice estamos refinanciando y para poder dar nuevos créditos va a depender de esto que va a poner el Estado, que es este fondo de garantías. Pero la pregunta es suficiente esto o tenemos que prepararnos para lo que va a ser probablemente la quiebra de un número importante de estas microempresas? En primer lugar, Luis, hay que determinar que estamos pasando una situación en donde los que van a establecer los procesos, y tenemos que ser respetuosos, son las autoridades sanitarias que van a desarrollar un protocolo.
los médicos, el personal de blanco está para cuidarnos y tenemos que respetarlos en toda la demanda que tengan y felicitamos el trabajo que están haciendo. Dicho esto, hay 4 problemas estructurales que hay que abordar. El primero es la crisis de la demanda, es decir, las empresas pequeñas, medianas y las grandes están con un problema de demanda porque ha caído el consumo entre un 30 y un 80%. Esto genera a su vez una crisis de oferta. Las empresas no pueden producir, no pueden comercializar y también le genera una gran dificultad. El segundo problema es liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Todas las medidas que están adoptadas en este momento y que están en el buen camino por parte del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque los depósitos que tienen los bancos son de los clientes de estos bancos. Así, cuando se baja, hay una reducción del encaje legal, es del dinero de los ahorristas, de los depositantes, y los bancos, en un momento donde no está establecido el horizonte, se prorrogó la cuarentena total hasta el domingo próximo. Pero no sabemos, en primer lugar, si va a haber una nueva prórroga. Eso lo van a determinar, por eso insistí al principio, las autoridades, y tenemos que prepararnos para que cuando se retome la actividad económica, esta sea ordenada. No conocemos un horizonte de plazo. ¿Y qué están haciendo las empresas? Están empezando a consumir el dinero que tiene depositado en el sistema financiero y los bancos tienen que atender de que si yo le estoy solicitando mi CDA, mi cuenta a la vista, el banco o mi caja de ahorro, el banco me tiene que dar ese dinero y eso lo están consumiendo porque superamos el mes de paralización. Entonces, allí el problema de liquidez es la necesidad de fondos frescos. Además de la liquidez que tiene el sistema financiero, es necesario inyectar capital. Y hay modelos que se están implementando y que van a determinar esa magnitud en base a un mercado bien definido que hoy no lo podemos precisar porque nadie tiene un horizonte de hasta cuándo vamos a salir de esta situación de aislamiento social. Entonces, a ver, Rubén, vos decís, esto es insuficiente, no hay plata, porque los bancos ven por un lado que se les retira el dinero, la gente que depositó está sacando la plata, y además hay una terrible incertidumbre, por lo tanto tampoco pueden prestar, porque exacto, es eso, ¿verdad? Así es. ¿Quién tiene que poner la plata? ¿El Estado? Nosotros consideramos que puede haber una serie de medidas. El Estado es uno de los que realmente tiene la espalda suficiente, pero se pueden constituir fondos, por ejemplo, público-privado. Estamos trabajando en un proyecto dentro de la Cámara de Anunciantes para plantear una emisión de bonos que pueda ser cofinanciado entre Estado y privado para poner un mono en el mercado financiero internacional, porque aquí no se trata de subsidios, acá se trata de financiar a las empresas, a la salud económica del país, para que, concluida la crisis sanitaria, podamos entrar a operar con normalidad dentro de la realidad que hoy vivimos, que es tangencialmente distinta a lo que ha sido todo antecedente en nuestro país. El tercer elemento, después de la liquidez, que es la vital, es la solvencia, lo que decía Raúl, el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito es otro de los elementos que FOGAPI va a resolver. Probablemente la AFD ponga recursos en el sistema frescos que yo estoy señalando, pero estos recursos están destinados a las pequeñas y medianas empresas. Pero también tenemos que atender qué pasa con las grandes empresas. Las grandes empresas son grandes problemas y allí está el gran empleo donde si no tienen un horizonte determinado, que reitero, todavía es poco factible determinar hasta cuándo vamos a tener esta paralización económica prácticamente, no tienen condiciones de financiarse para atender a sus clientes que no le están pagando. En la línea del hasta cuándo que decía Rubén y que mencionaba también Bruno hace rato, Bruno decía, ministro, a nosotros nos llegan a decir una semana más y en realidad hay empresas que van a cerrar.
El Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de jugar a la previsión en el escenario posible que eventualmente diga el Ministerio de Salud, tenemos que ir una semana más. Ese análisis de escenario, ¿ya lo tienen ustedes dibujados a hoy? Y ante la misma pregunta de la semana pasada, ¿hay oxígeno para eso cuando hay empresas que dicen nosotros ya no tenemos combustible y vamos a tener que cerrar? Yo te voy a hacer una analogía con Mazzoleni. Yo creo que Julio quiere salvarla a todos. Yo también. Ahora hay que ver qué pertinencia y qué posibilidad hay de eso. Y depende mucho del análisis de salud pública. Si de salud pública entiende de que esto es necesario seguir estando cerrado más tiempo, es un tema que vamos a analizar. Nosotros tenemos nuestros análisis. Nosotros creemos que cuando más rápido se abra, mejor para la economía, pero puede ser peor para todo el esfuerzo que ya se hizo para combatir cuando la curva llega arriba, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cauto en eso y en el sentido de las expectativas, ¿verdad? Yo creo de que mirando cómo se ve la situación, la situación de Paraguay va a depender mucho de esta apertura. Si la idea es cerrar un mes más, tenemos que reformular todo, recalcular de nuevo. Si la idea es aguantar un par de días más, hasta fin del mes de abril, es algo que a lo mejor puede ser, pero a la gente, al sector real, al sector de Bruno, a los bancos, lo que le mata más que cualquier otra cosa es la incertidumbre. O sea, no saber cuándo van a poder empezar a mover las máquinas para hacer sus proyecciones y sus predicciones en cuanto a cada negocio que ellos tienen. O sea, tener problemas de la liquidez. Vos lo que decís es, si seguimos con esto, lo que tenemos que decir es hasta cuándo y establecer una fecha. Tenemos que establecer una fecha en el corto plazo y tenemos que tener un plan de reapertura. Y estamos nosotros también trabajando, ¿verdad? Hacienda está trabajando no solo en hacer que funcione la ley de emergencia, sino también en preparando un plan de reforma del Estado que es de por sí ambicioso y en un plan de reactivación económica que va a estar en la línea de lo que mucha gente espera. Probablemente no va a estar en la línea de lo que todos esperan, pero sí hay un plan que está trabajando para poner en marcha apenas podamos empezar a abrir la economía. O sea, van a haber respuestas. Cerrar nomás un debate que quedó abierto, porque es como que hay una insinuación, pero no se dice claramente. O sea, yo creo que hay un proyecto que todavía no se dio a conocer, pero se va a dar a conocer, de ampliar significativamente este fondo de garantías del Estado e incluir a las grandes empresas. Es así. Hay inclusive lo que dice Rubén. Lo que nosotros estamos trabajando es en resolver dos problemas. Son tres problemas en realidad: liquidez, solvencia, riesgo de crédito, y el tercero es plazo y tasa del financiamiento. Plantear plazos que una pequeña, mediana empresa, inclusive una grande, pueda salir de este problema en 12 meses es utópico, porque ya están muy golpeadas las empresas. Entonces, ahí trabajamos sobre los fondos. Es decir, el Estado tiene que desarrollar mecanismos para fondear la economía con garantía soberana, y se puede arbitrar de que aquellas grandes empresas que tienen capacidad financiera coparticipen con garantías, con activos, que puedan constituir un bono de emisión en el mercado internacional para que Paraguay reciba fondos frescos. Porque también tenemos que ser conscientes de que no solamente el Estado tiene que salir el día después de la crisis. El Estado significa costos para el privado, pero si el privado no puede pagar impuestos, tampoco va a poder salir. Quiero escuchar la opinión del ministro Benigno López, porque, a ver, esto ya está corriendo un proyecto, Benigno, lo habrá visto, que uno de ellos habla justamente de esto, de ampliar el fondo de garantía. Incluso hablan de operaciones de repo, que básicamente es que los bancos puedan colocar sus carteras, parte de su cartera de crédito al Banco Central, conseguir liquidez con un contrato de compra a posteriori, supuestamente van a recuperar, pero darle liquidez al sistema y financiar a las empresas grandes, pequeñas y medianas. Esto sobre todo está planteado por las empresas grandes que hoy están fuera. ¿Cuál es tu opinión como ministro de Hacienda de una cosa así? Yo pienso que hay que mirar el proyecto, ¿verdad? Los proyectos que yo vi hasta ahora, yo no me siento cómodo liderándolos. Varios de ellos implican tocar todas las reservas internacionales porque creen que es nuestra. Y las reservas tienen casi todo su dueño, ¿verdad? Y eso va a generar solamente inflación. Entonces hay que buscar cuál va a ser el fondeo.
para este tipo de problemas. ¿Y quién va a asumir el costo? ¿Y cuál podría ser, Benigno? Pero en una de las líneas hay que separar la paja del trigo. Hoy el Banco Central no necesita ninguna ley para comprar cartera 1. Ninguna. Y dentro de sus atribuciones, prestamista de última instancia, lo ha hecho las veces que tuvo que hacer. O sea, si la necesidad es de que el Banco Central salga a comprar cartera para darle liquidar a los bancos, para que mueva un poco la economía, hoy lo puede hacer. Tal vez nos sorprendan estos días cuando habrá una noticia de esta naturaleza también, ¿verdad? Ellos tienen que analizar porque ahí está el riesgo de que el banco no recupere la cartera y que se quede el Banco Central con la cartera. Entonces entramos todos en una situación riesgosa. Lo que yo suelo decir en las reuniones, si el banco no recupera la cartera, estamos en otro problema, mucho más grave otra vez. Por eso que decís que no te sentís cómodo liderando. No, yo no me siento cómodo con la idea de que todo tiene que hacer el Estado. Pero hay que todo el esfuerzo tiene que venir del lado del Estado y que tenemos que tocar los principios que nunca tocamos. Yo creo que se está discutiendo a nivel mundial la financiación del Estado a través del Banco Central, que es a través de emisión monetaria. Hay que ver las consecuencias, ahora eso va a traer inflación. O sea, vamos a poner en riesgo todo lo que nos va a permitir pedalear hacia adelante después. Es un tema a analizar, pero la ventaja que hay es que yo soy abierto y me estudié todos los proyectos de esta Semana Santa. Este coparticipado no vi todavía, ¿verdad? Y hay alguna salida tenemos que encontrar, ¿verdad? Para el día después, que va a estar seguramente una propuesta del Ministerio de Hacienda dentro de su plan de reactivación, que va a estar poniendo a consideración de la gente en los próximos 10 días. Escuchaste hoy al economista en jefe del Banco Mundial, a Martín Rama. Estuvo en una conferencia virtual, habló de que hay aproximadamente unos 165.000 millones de dólares en créditos para los países en vías de desarrollo y que incluso están pensando en la posibilidad de exonerar el pago del servicio de la deuda también a países en vías de desarrollo. Sí, están en eso, están pensando. Pues nosotros tenemos, primero tengo que reconocer ya que hablar del Banco Mundial está apoyando mucho, ¿verdad? Una de las cosas que pudimos cerrar con ellos en Semana Santa es el fondeo para las pymes, ¿verdad? Y tenemos otras líneas, pero como somos chiquitos, de esos 156.000, no sé cuánto nos va a tocar a nosotros. Sí. Pero la ventaja que tiene Paraguay es, como siempre, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que si la idea que tiene Rubén florece y es viable para el equipo económico, Paraguay tiene crédito. La desventaja es que no tenemos ahorro para poder hacer lo que hacen otros países a la hora de salir inmediatamente a comprar cartera con recursos fiscales. Esos fondos de contingencia que tiene Chile, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Vamos a ir otra vez con Bruno para aterrizar un poco en la realidad de la mayoría de la gente. Porque acá hicimos un análisis grande así de los números. De lo que escuchaste, Bruno, ¿algo crees que hay alguna solución o no ves nada? ¿Te parece mucho? No, me consta que están haciendo el máximo esfuerzo, que se nota que es así, pero no llega. No llega y yo entiendo que pasaron 15 días, pero la verdad es que igual las cuentas hay que pagar y los salarios sobre todo hay que pagar a final del mes de abril y también del mes de mayo y el mes de junio. Si queremos sostener el empleo, nosotros necesitamos medidas mucho más agresivas y mucho más osadas incluso que FOGAPI probablemente. ¿Por qué digo eso? Porque tal vez muchos de los emprendedores no sean sujetos de crédito normales dentro de lo que son los estándares de esa ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa gente va a quedar directamente excluida o va a pasar a otros programas que no van a poder responder a esa necesidad que tienen esas personas. Pero yo coincido con el ministro en una cosa específicamente, que es que no es una responsabilidad exclusiva del Estado esta. El Estado está haciendo mucho, pero nosotros necesitamos también a los bancos. Necesitamos que los bancos nos ayuden a todos los emprendedores haciendo algo que nunca hicieron antes, que es entregando créditos mucho más rápido con la cogarantía y codeduría del Estado y mostrándonos los números, porque ellos van a mantener activa toda la economía. Si ellos pueden, porque el BNF no puede canalizar los créditos, el BNF tiene el 6% de la cartera de crédito del país. Entonces, obviamente el otro 94% no va a poder cubrirlo el BNF ni aunque haga increíblemente bien las cosas. Entonces necesitamos que de alguna manera, en Chile el presidente dijo tienen que hacer esto. Acá ojalá que tengan simplemente que autorregularse y tomar la decisión por cuenta propia sin que nadie tenga que bajarle la línea y decirle así tiene que ser. O sea, hoy la urgencia de ustedes son los bancos en realidad. La financiación puede ser a través del banco, de la cooperativa, de donde vos quieras, pero tiene que haber financiación y tiene que ser con 6 meses de gracia y con 36 meses de plazo para que tenga sentido poder sostener el empleo que necesitamos sostener estos próximos 3 meses, ¿verdad? Y yo entiendo que obviamente equilibrar todos los intereses de una economía y sostener la economía posterior a una crisis es un tema delicado y por eso está el Fondo de Garantía. Es un riesgo que está limitado a ese monto.
El monto hoy entiendo que 100 millones es lo que se amplió el FOGAPI. Sí. Hay un proyecto de ley del diputado Sebastián García que propone que se extienda hasta 2.000 millones. ¿Por qué? Porque él está suponiendo que vamos a necesitar mucho más y también amplía la denominación de quiénes son sujetos de crédito dentro de ese fondo de garantía ampliado de COVID-19. Entonces, esas cosas son las que nosotros queremos ver, no solamente desde el sector público, que ya está haciendo un esfuerzo gigante, pero también desde el sector privado, en el sentido de decir, bueno, salvémonos todos juntos acá, porque realmente vemos que hay una urgencia que nos está respondiendo. ¿Qué decís, Raúl? Bueno, yo en primer lugar diría que nosotros los bancos somos responsables del custodio de los depósitos de nuestros ahorristas. Nosotros en nuestro balance gestionamos riesgo de crédito y gestionamos riesgo de depósito. Y en una situación de incertidumbre nosotros tenemos que ser muy cautos de cómo manejamos nuestro balance, porque en primer lugar nos debemos a nuestros ahorristas. Y el sistema bancario tradicionalmente ha sido el que más ha apoyado con financiamiento de la economía. El año pasado, que fue un año en donde el PIB creció 0%, la cartera de crédito del sistema bancario aumentó cerca del 14%. Lo que quiere decir que en una economía que no creció, los bancos creyeron en sus clientes e incrementaron su cartera de crédito por más de 1.400 millones de dólares. Y lo estamos haciendo de la misma manera ahora. Tenemos la misma sensación de urgencia. Nosotros somos parte de la solución y estamos colaborando, estamos hablando con el Banco Central, con la Superintendencia de Banco de una manera continua y muy estrecha. También es el sector de mayor robustez en toda esta situación que estamos viviendo. El sector que ha ganado históricamente más que otros sectores probablemente. Pero estamos asumiendo todos los riesgos. Esa es la realidad. El sistema financiero asume el 100% de los riesgos de la economía. Y para que se den una idea del tamaño de lo que representa la cartera de crédito del sistema bancario, el presupuesto general de gasto de la nación es equivalente al total de la cartera de crédito del sistema bancario. Si nosotros no hubiésemos creído en nuestros clientes, no hubiésemos arriesgado el capital y los activos de los bancos para apoyar a la economía en un momento que ni siquiera estaba creciendo. Y lo estamos haciendo también ahora. Pero convengamos que la situación que estamos viviendo, Raúl, es inédita. O sea, en Sí, realidad es cierto. estamos planteando cuestiones que nunca nos pasaron. O sea, no tenemos respuestas para estas situaciones. Entonces, también se espera de pronto de todos los sectores mayor creatividad y por ahí más osadía a la hora de enfrentar esta situación. Yo entiendo lo que vos explicás, pero aquí están en juego miles, millones de puestos de trabajo, tenemos que decir, cuando hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es cierto lo que usted dice. De nuevo, insisto, los bancos somos aliados de nuestros clientes. Es una relación prácticamente que va de la mano. Si a los clientes le va mal, a nosotros nos va mal. Pero nosotros tenemos dos tipos de clientes a quienes tenemos que cuidar. A quienes toman préstamos y a quienes nos confían sus depósitos. En una situación como esta, nosotros estamos viendo que la fotografía de la liquidez es buena. Pero como dice Rubén, no hay mucha certeza acerca de cómo va a ser la liquidez del mercado en los próximos meses porque existe mucha incertidumbre. Y quiero destacar que estamos trabajando muy de cerca con el Banco Central en estos últimos 20 días. Yo no recuerdo un periodo de tiempo en donde se hayan aprobado reformas como aprobó el Banco Central hasta ahora para el manejo de la liquidez y en algunos casos para el manejo del encaje legal. Nosotros de la Asociación de Bancos estamos convencidos de que las medidas están bien orientadas. Algunas de ellas hay que fortalecerlas, definitivamente. Pero quiero transmitir de que tenemos la misma sensación de urgencia. Pero por sobre todas las cosas, resaltar el hecho de que somos responsables de los depósitos de nuestros ahorristas. Esa es nuestra responsabilidad primordial. Vamos a asistir, estamos asistiendo. Recojo lo que dice Bruno de divulgar más, de una manera mucho más proactiva, el incremento de los créditos y las renovaciones que estamos haciendo. Pero tengan la certeza de que estamos trabajando. El sistema bancario no paró en todos estos días y lo vamos a seguir haciendo. Bruno decía recién algo que yo vinculé con algo que mencionó hace rato Benigno. Vos decías, un sector importante, estas microempresas sobre todo, nunca tuvieron tampoco crédito del sector formal. Sí, claro. O sea, acá tenemos un sector altísimo que está en la informalidad. Que se financia con crédito propio, generalmente a nombre propio. A nombre propio, y entonces, no de la empresa. No es calificado como un crédito de pyme, necesariamente. O sea, hay distintas formas de calificar estos créditos, ¿no? Casi siempre es crédito de consumo, incluso. Crédito de consumo es lo que la mayoría de los emprendedores usan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el... No,
Pero alzo la mano. Por Sí, favor, no. adelante, ministro. No, porque vos decías hace rato La algo que fiducia, quedó benigno y que es real, crudo. Vos decías, es como en salud no vamos a poder salvar a todos. O sea, lo que dijiste, en economía no vamos a poder Tampoco. salvar a todos. Yo dije que le quiero salvar a todo, igual que Julio. Pero no es la Pero realidad. quedó el Yo punto dije que le quiero salvar a suspensivo. todo. Otra cosa yo Claro. no dije. Por mí, que salvarla a todo es el objetivo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero el problema que él dice, que bueno que tocamos, para eso va a estar la fiducia. Para llegar a ese sector que no tiene historia crediticia, y a ese sector se va a llegar a empresas, a entidades como las cooperativas de crédito, por ejemplo, que sí tienen más relación con ese sector que él habla. E inclusive probablemente alguna que otra casa de crédito va a poder beneficiarse de la fiducia, en el sentido de generar créditos garantizados para un sector realmente importante. Porque una de las realidades que tenemos justamente es el sector informal, que hoy se ve la realidad de que no tiene acceso a nada formal, ¿verdad? O sea, ahí el Estado entra a pérdida. Por eso el fondo de fiducia puede perder plata. Por eso el Fondo de Fiducia puede perder plata, por eso tuvimos la visión de colocar eso en la ley, ¿verdad? Porque si vos le decías a cualquiera, es muy fácil decir todo tenés que dar del lado del Estado, porque cuando tenés que firmar la resolución del Banco Central o el decreto que va a implicar una pérdida patrimonial, lo primero que te suena acá atrás el diablito es lesión de confianza. Y dentro de 10 meses nadie se va a acordar del COVID. Va a estar discutiendo que ese decreto, esa resolución, esa asistencia, esos recursos públicos que diste, que de alguna manera no se recuperaron, ¿cuál es el argumento? ¿Verdad? Y la situación de hoy, de la urgencia de hoy, va a ser diferente al día que te analicen. Entonces todo entra, entonces pusimos eso en la ley para justamente centrarnos en ese sector que fue informal siempre, esperemos que se formalicen después de esto, y que va a tener un acceso importante porque es un sector que con esos recursos puede llegarse a cerca de 400 millones de dólares por ahí. Y yo creo que va a ser importante para todo el sector de pyme, mi pyme, pequeña empresa y que cualquier otro nombre que se tiene, esos dos fondos que mañana van a estar autorizados, y el proceso de financiamiento y de gestión yo creo que va a durar 3 a 4 días y desde el próximo lunes van a tener acceso. Antes de ir a una última pregunta Sí. que va a hacer Santi, quería preguntarte, ya que estás leyendo todo tipo de proyectos, ¿leíste el proyecto del diputado Sebastián García? No leí, pero el mismo monto que habla leí de otro proyecto que a lo mejor el mismo, ¿verdad? Ah, ok. Rubén, hay una lectura de escenario que vos habías hecho y te pido en 2 palabras porque estamos cerrando este bloque, que habla de la posibilidad, no sé en qué escenario, de una mejoría económica a partir del segundo semestre. ¿Qué tendría que pasar para que eso suceda y a partir de dónde parte ese análisis que haces ante un escenario que parece más complejo que satisfactorio? Sí, el primer fundamento de pensar de que Paraguay es uno de los países que puede tener mejor rebote está relacionado con nuestro bono demográfico. Paraguay es uno de los países menos afectados con mayor juventud. Segundo, el tema es de que tenemos una producción de alimentos extraordinariamente interesante este año y el mundo requiere alimentos aun cuando hay una crisis de demanda también global. El tercer elemento es que en la medida que salgamos rápidamente de este nivel de contingencia sanitario, vamos a incrementar nuestra capacidad de ofrecer alimentos al mundo. Entonces, creo que Paraguay es uno de los países que tiene la economía más sana en la región, es uno de los países que tienen mejores condiciones de reconvertirse, generamos energía, que es otro de los elementos clave en la demanda internacional. Pero al mismo tiempo, lo que quiero destacar es que si nosotros no hacemos en este momento la reforma estructural del Estado, es muy difícil de que podamos solventar el futuro del desarrollo sostenible de Paraguay. Gracias, Rubén. Bueno, vamos despidiendo a nuestros invitados de este primer bloque, agradeciéndoles, por supuesto, que hayan estado aquí con nosotros. Ministro, Rubén, Raúl, Bruno, un gusto haber conversado con ustedes. Esperemos que sirva para algo y para cuestiones bien concretas y pragmáticas esta conversación que se dio en este primer bloque. ¿Qué tenemos después de la pausa? Bueno, en el próximo bloque nos van a acompañar para seguir un poco hurgando sobre la cuestión del impacto laboral que tiene todo esto. Julio López, él es sindicalista, va a estar con nosotros. También va a acompañar al ministro Joaquín